lateral es Dios toma la iniciativa de buscar al hombre, ¿cierto? Aunque es el hombre el que ha fallado, es el hombre el que ha pecado, es el hombre el que ha faltado al respeto, Dios es tan humilde que se hace hombre, busca al hombre para reconciliarlo consigo mismo. Esa es la reconciliación catalazo que depende solamente del Señor. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Aquí quedamos. Muy bien. Muy bien. Dijimos cuál es nuestra misión o nuestro encargo. En 2 Corintios, vamos a leer con Gloria Peña la reconciliación día Lazo, Mateo 5:23. Gracias, Gloria, ayúdanos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano, ¿cierto? ¿Así dice? Así, la 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esa es la reconciliación día Lazo, es doble, ¿cierto? Es de aquí para allá y de allá para acá. Muy bien. Según 2 Corintios 5:18, vamos a ver con Nubia cuál es nuestra misión o encargo. Nubia, gracias. Muy ágilmente leamos con Nubia. Léelo, préndelo, por favor, préndelo. Listo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Y todo esto previene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios nos rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Muy bien. Según ese versículo, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro encargo? ¿Qué es lo que nosotros somos para el mundo? Embajadores. Somos embajadores, ¿cierto? Embajadores. Eso. Nuestra misión es llevar el mensaje de la reconciliación para hacer que los hombres acepten la reconciliación que Cristo, que Dios les está ofreciendo en Cristo. ¿De acuerdo? Esa es la reconciliación catalazo, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Muy bien. Cerramos micrófono, gracias. Cerremos micrófonos, gracias. Muy bien. Entonces somos embajadores de la reconciliación. ¿Estamos? Muy bien. El pasaje ya lo vimos. Gracias. Vamos con Jael. Gracias, Jael. Vamos a leer este versículo, Mateo 5:45. Y la pregunta que hay que responder, Jael, es, según ese versículo, ¿Dios bendice a los no creyentes? 5:45, préndelo, gracias. Dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Pregunta, Dios bendice. Hemos dicho que el hombre en su condición natural es enemigo de Dios, es extranjero ante Dios. La pregunta es, ¿Dios bendice a los no creyentes? Sí, Señor. Claro. Sí, sí los bendice, ¿cierto? ¿Por qué crees que los bendice? Es una muestra de su misericordia. Incluso el bendecir a los no creyentes los puede llevar a los pies de Cristo. Así es. Adicional a ello, somos su creación. Dios lo ama, claro. Dios ama al no creyente. Y somos creación de Dios. Así es. Somos hechura suya. Sí, seguimos. ¿Me ayudas a leer la diapositiva, Jael?
Sí los bendice de muchas maneras. Dios muestra su amor de diversas maneras al no creyente para testificarle de sí mismo. Muy bien, gracias, Jael. Así es. Entonces, aunque miren que aunque en su posición, en la posición espiritual, el hombre sin Cristo es enemigo de Dios, Dios lo ama y lo bendice. Eso se llama, eso es lo que en teología se llama gracia común. La gracia común es para todo ser humano. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Muy bien. Ayúdame, Carlos, a leer. ¿Está por ahí, Carlos? Claro que estoy. Dale, Carlos, ayúdame a leer la diapositiva, hermano. Debo vivir en forma dinámica mi amistad con Dios. Debo ofrecer esa amistad a tantas personas como pueda. Amén, así es. Yo puedo vivir y debo vivir mi amistad con el Señor de forma dinámica. Ustedes y yo somos amigos de Dios ahora. Y esa amistad que vivimos con Dios se la podemos ofrecer a las personas que todavía no lo conocen. Gracias, Carlos. Muy cierto. Vamos a hacer un repaso. ¿Listo? Eini, ¿estás por ahí? Sí, señor. Gracias. Según lo que vimos, ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo? A la luz de la Biblia. ¿Cómo está el hombre sin Cristo delante de Dios? Está separado de Dios. Sí, así es. Muy bien. ¿Qué más? O sea, Enemistado. Enemistado. está en enemistad, sí. Eso. Está en enemistad con Dios. Así es. Está separado, está enemistado y es extraño a Dios. Así dice la Biblia, que éramos extranjeros. Muy bien. Ayúdame, María Rosa. Una definición de reconciliación. Es unión, amistad, volver en amistad con alguien, Eso. volver a tener comunión con alguien. Muy bien, Amistad, gracias. sobre todo. Muy bien, gracias. Amparo, ¿qué quiere decir reconciliación dialazo? La reconciliación dialazo es aquella que el Señor Jesús nos dice, ve y reconcíliate con tu hermano. Sí, es una reconciliación tanto del uno como del otro. Eso, muy bien, muy bien. Y tránsito, ¿qué quiere decir reconciliación catalazo? Tránsito, ¿estás por ahí? Préndelo. Muy bien. Entonces sigamos con Marta Lucía. Marta. Reconciliación catalazo. Marta Lucía Gómez. Que es unilateral, es Eso. única, proviene de Dios. Exactamente. Qué maravilla. Gracias por su agilidad al responder y su prontitud. ¿Qué es gracia común? Sandra Ávila, ¿estás por ahí? Gracias, como no recuerdo. Tranquila, muy bien. Alguien que se le mida responder. ¿Qué es gracia común? Y de gracia común es la gracia que es para... Repíteme, por favor. Que Dios nos bendice a todos por igual. Eso, muy bien. Eso es gracia común. La bendición a los no creyentes. Eso, así es. Maravilloso, gracias por su colaboración y su participación. Vamos a mirar ahora qué es la redención. Redención. Al mirar los gráficos, no sé si alguien quiera decir qué es la redención con base en esos gráficos que usted ve allí. ¿Alguien quiere medírsele a responder? Es la libertad en la cruz. Muy bien, es libertad. Así es. ¿Quién más? A los pies de Cristo. Muy bien. ¿Alguien más? Cristo pagó por mí, Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué? por mis pecados, por mi vida. Muy bien. ¿Pagó por mis pecados para qué? Para salvación.
Muy bien, para que yo fuera libre, ¿cierto? Para ser libre, sí. Muy bien, eso. Para ser Muy bien, libre. vamos a seguir, hermanos. Vamos a seguir. Vamos a pedirle el favor a Albadorelli. Albadorelli, ¿estás por ahí? Préndelo. Sí, señora, acá estoy. Gracias, Albadorelli. Si quieres ayudarnos con la Salmo, diapositiva. con la diapositiva. Redención. Redención. Hacer libre a un esclavo o a un reo mediante el pago de un precio, libertad, rescate. Muy bien. La redención se define como hacer libre un esclavo o un preso mediante el pago de un precio, de un valor. Se dice que también redención es libertad o rescate. ¿Listo? Rescate. Eso es redimir a una persona cuando se le da libertad o cuando se paga el rescate para que esa persona sea libre o cuando a ese esclavo se le libera. ¿Listo? Pues la Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado y de la muerte. Éramos reos de muerte, éramos prisioneros de muerte, íbamos derechito al infierno. Esa es la condición del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo es un preso de muerte, está condenado a la muerte eterna. Es esclavo, ¿cierto? Del pecado y de la muerte. No tenía quien pagara su rescate. Muy bien, seguimos, Albadorelli. Bueno, vamos a leer con Carlos el Salmo 49 del 7 al 9. Dice, sin embargo, lo leo de nueva traducción viviente. Gracias. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte, pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Qué tremendo. Ese versículo es muy tremendo. Lo que ese versículo está diciendo es que nosotros, no existe un hombre que pueda pagar por su propia redención. No puede ser libre por sí mismo. Qué increíble. No hay, dice, porque la salvación es de un precio tan alto que no lo podemos pagar. El, el, el hombre es un preso que está condenado a muerte y no puede pagar la fianza para salvarse a sí mismo. Esa es nuestra realidad, la realidad del hombre. Entonces, la condición para la redención, la primera condición para la redención, si Nubia está por ahí, ayúdeme Nubia a leer la diapositiva. El Redentor libertador debía ser libre. Un esclavo no está en condición de liberar a otro esclavo. Muy bien. No sé si usted ha escuchado esto que le voy a contar o usted mismo lo creía. Antes de conocer de Cristo, yo pensaba que uno debía hacer bastantes buenas obras para compensar o poner en la balanza. Si me permiten, voy a dejar de compartir pantalla un momentico, ¿cierto? Yo pensaba que uno tenía que hacer hartas buenas obras para compensar las malas y que al final Dios ponía en la balanza mis buenas obras respecto de mis malas obras y que si yo había hecho hartas buenas obras que compensaran mis malas obras, entonces yo iría al cielo. Era un trabajo mío para salvarme, ¿sí? No sé si usted alguna vez pensó eso. O hay una doctrina de nuestra iglesia cultural muy, muy arraigada todavía entre el católico promedio, y esto hay que decirlo con mucho respeto, y es que mediante el pago de indulgencias, una persona puede sacar a otra del purgatorio o del infierno, o del purgatorio, porque el católico cree que la gente está en el purgatorio, no en el infierno. El purgatorio a la luz de la Biblia no existe. Entonces, que si yo pago con dinero aquí, ¿cierto? O pago con algunas penitencias aquí o con algunas ayudas a la iglesia, puedo sacar del purgatorio personas que pasen del purgatorio al cielo.
pagando como una fianza, pagando un dinero, ¿cierto? Esas son creencias muy arraigadas, pero ese versículo dice que la salvación es algo tan supremamente costoso que los esclavos, que los seres humanos en su condición natural no pueden pagar, no podemos pagarle a Dios. Entonces, una de las condiciones para que se efectúe la redención es que el redentor debía ser una persona libre, ¿sí? Hay una sola persona libre en toda la historia de la humanidad. Una sola persona que nació libre a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Cómo se llama esa persona? ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo. Así es. Así es. Muy bien. Hay otra condición para la redención, señora. Pues haciendo una acotación, es que Claro que sí. usted hoy hablaba, estaba hablando de, yo siempre tenía la duda, siempre tuve la duda, que de dónde se había sacado la Iglesia Católica, que de las indulgencias se daban por pagándose, ¿sí? Sí. Y yo esta semana, por primera vez, yo no lee mucho la Biblia, y cuando la leí, yo encontré que en Éxodo, Sí. antes se hacía así, cuando iban a presentarse al Altísimo, al tabernáculo, Sí. se les paga, ellos tenían que pagar por sus vidas, algo así, eso es lo que di por cabezas. Entonces ahí yo entendí que de ahí era que habían sacado, pero también entendí que esto es antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, porque ya al llegar nuestro Señor Jesucristo, Él ya pagó por nosotros, ya nosotros no teníamos que pagar nada. Muy bien. Eso fue lo que entendí. Muy bien. Sería importante que le enviaras ese versículo a Wilson o me lo envíes a mí para poder analizar lo que estás yo queriendo lo tengo, compartir. sí, yo lo tengo acá. Muy bien. Yo lo tengo. Muy Ya lo bien. busco y te lo digo. Listo. Listo. Seguimos, hermanos. Hay otra condición para la redención. Estamos con Nubia, ¿cierto? A ver quién me ayuda. María Rosa, ayúdame a leer la diapositiva, por favor. María Rosa, muy ágil. Sí, Préndelo. señor. Condiciones para la redención. Según Juan 10, 17 y 18, ¿qué condición debía tener el Redentor? Juan 10, 17. Vamos con María Rosa, perdón, con Janie, que nos ayude a leer Juan 10, 17 y 18. Préndelo, Janie. No te escuchamos. Ya, qué pena. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muy bien. Eso. Una condición importante para la redención era esta. Y era que el Redentor debía estar dispuesto a pagar voluntariamente el rescate. El Señor ahí dice, nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo voluntariamente. ¿Sí ve? Nadie podía obligar al Redentor a pagar por el precio. El Redentor debía hacerlo voluntariamente. Nuestro Señor fue a la cruz voluntariamente. ¿Está claro? Sí, señor. Líder, molestando otra vez. Es Éxodo 30, 11, es el dinero del rescate. Es el título que tiene. Ahí es donde está. Éxodo 30. Muy bien. Bueno, te adelanto algo. Si mal no recuerdo, tenemos que analizar el pasaje, pero si mal no recuerdo, era cuando tú querías, por ejemplo, en vez de llevar el animalito al sacrificio, ¿cierto? Tú podías pagar en dinero
para no llevar el animalito al sacrificio. ¿Sí me explico? Era esa figura. No era tanto para sacar o para que fueran perdonados los pecados, sino para que el animalito no fuera sacrificado. Debías pagar en dinero, ¿cierto? Para que el animalito no fuera sacrificado. Pero bueno, muy bien. Eso hace parte de otra temática. Vamos a mirar otra condición para la redención. ¿Sí? En Primera de Pedro 1 está María Rosa. María Rosa, gracias. Ayúdanos con Primera de Pedro 1, 18 al 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy bien. La pregunta, María Rosa, es ¿cuál fue el precio que se pagó? La sangre preciosa de Cristo. Exactamente. En la sangre está la vida. O sea, el precio que se pagó fue un precio supremamente alto. No se pagó con dinero. Se pagó, como dice ahí la diapositiva, con una vida por otra. ¿Sí? Un intercambio de vidas. Él murió para que yo tenga vida. ¿Sí? Él murió. Alguien tenía que morir. Él murió. Perfecto. Vamos a ver otra condición que está allí en Juan 3:16. Amparo, Juan 3:16. ¿Te acuerdas, Amparo, de maravillosísimo Juan 3:16? Sí, Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Ese versículo dice algo, dice muchas cosas espectaculares. Se dice que si se pudiera resumir la Biblia en un solo versículo sería en ese versículo, Juan 3:16. El versículo que expone toda la teología de la salvación. Ese versículo dice que Dios amó al mundo. La salvación es ofrecida al mundo. La salvación es ofrecida a nivel universal, a nivel de toda la humanidad. Dice, para que todo aquel, aunque la salvación es ofrecida a nivel universal, la salvación es aceptada a nivel personal. De tal manera amó Dios al mundo a nivel universal, ofreció la salvación para que todo aquel, la salvación es aceptada a nivel personal. ¿Sí? Se necesita para que una persona sea redimida que la persona a nivel individual acepte y reconozca que necesita al Redentor. ¿Sí está claro? Ustedes han oído muchas veces esto, pero el Señor no tiene sobrinos ni tiene nietos. En nuestra religión cultural se cree que si Dios conecta a uno, ahí entra toda la familia. No, Señor. Se ha malinterpretado el versículo de Hechos 16:32 que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, lo que no quiere decir ese versículo es que si una persona acepta a Cristo en su vida, ahí por derecha per se, entonces entra el resto de la familia. No, Señor, no es así. Está claro para nosotros eso, ¿verdad? No es por conexiones familiares. En nuestra cultura se cree que si hay si en la familia hay un sacerdote o hay un misionero, hay un hombre que teme a Dios y sirve a Dios, por esa persona entra el resto. Resulta que no. Mónica, creo que has levantado la mano. Pastor, pues sí, culturalmente, y he escuchado y a veces incluso en muchas familias de la iglesia se maneja esa teoría, que pues si yo soy salva, mi casa es salva.
así no ha recibido a Cristo, no, ellos llegarán a los pies, o por mí el Señor también va a redimirlos. Y es una teoría que se ha malinterpretado, considero yo. Así es, sí, señora. No, la salvación se acepta a nivel personal. La salvación tiene que ser, o sea, el reconocimiento tiene que ser personal para que la persona tenga acceso a la salvación. O sea, es No individual. Exactamente, es totalmente individual. Para que todo aquel que crea en él, ¿sí? Aunque es ofrecida a nivel universal, es aceptada a nivel individual, a nivel personal. ¿Está claro? ¿Bien? Muy bien. Gracias, hermanos. Gracias por su colaboración. Entonces, muy bien. Seguimos, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo dice allí? ¿Alguien que me ayude a leer que yo no veo, hermanos? La diapositiva. Redención. Condiciones Condiciones para la redención. Sí. Aceptación y reconocimiento parte de la persona que es rescatada de que efectivamente necesita tal redención. Juan 3:16. Muy bien. El reo que rechazó el perdón. Muy bien, vamos a leer esa historia. Muchos la conocen. Acabo de ver a un amigo muy querido aquí. Veré a ver si yo lo vi. Rolito. Hermano mío, ¿cómo estás? Muy bien. Hermano, ¿nos quieres ayudar a leer esa historia que es muy, muy bonita? Préndelo. ¿Cómo andas de micrófono? ¿En qué parte está? Muy bien. Entonces, comenzamos, Rolando. El reo que rechazó el perdón. En 1830, George Wilson fue enjuiciado por la Corte de Estados Unidos en Filadelfia por robo, homicidio. Posteriormente fue sentenciado a la horca. En aquella época, el presidente Andrew Jackson le otorgó un perdón presidencial. Sin embargo, Wilson rehusó el perdón, insistiendo que no perdona menos, que no recibía, como me cubre los cuadritos. Muy bien, perdón. Recibiría el perdón a menos que él lo aceptara. El asunto fue llevado a la Suprema Corte y el procurador de justicia, Marshall, redactó la siguiente decisión: un perdón es condicional en su aceptación por las personas implicadas. Es difícil suponer que una persona bajo sentencia de muerte podría rehusarse a aceptar tal perdón, pero sí ¿Es rehusado? Es rehusado, no es perdón. George Wilson debe ser colgado y fue ahorcado. Qué tremendo. Espero que haya quedado claro, ¿cierto? No sé si Rolo se acuerda de esa historia que la leímos hace muchos años. Es una historia real. Sí. Fue un hombre que rechazó el perdón que se le ofrecía a nivel estatal, a nivel de los Estados Unidos. Él no aceptó el perdón presidencial y como no aceptó el perdón, pues la conclusión a la que llegaron los juzgados fue que él debía morir porque había rehusado el perdón. Así exactamente sucede a nivel espiritual. La persona que no acepta el sacrificio de Cristo, no acepta el perdón por el sacrificio de Cristo, pues pasará a la muerte porque rechaza al Redentor. Muy bien. La pregunta es, ¿de qué somos redimidos? ¿De qué somos redimidos? ¿De qué somos libres? Esa es la gran pregunta que se formula. Muy bien, vamos a pedirle el favor a Tránsito. Está allí Tránsito. Ayúdanos con Gálatas 4, del 4 al 5.
Dice, Gracias. ¿sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Perfectamente. Gracias. Entonces dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Muy bien. Pregunta. ¿De qué somos redimidos según ese versículo? ¿De qué somos libres? ¿De estar bajo la ley? De estar bajo la ley. Del yugo de la ley, perfectamente. Del yugo Muy de bien, la ley. Tránsito, gracias. De la ley. Vamos Sí, a leer señor. despacito y te voy a estar interrumpiendo, Marta Lucía, con Romanos 7, del 1 al 6. Allí plantea un ejemplo, Pablo, plantea una analogía, un símil, ¿cierto? Para ilustrar el asunto de la ley y nosotros. Entonces vamos a estar leyendo, Marta Lucía, ¿lo tienes allí? Préndelo. Sí, señor. ¿Qué versión tienes de la Biblia, Marta Lucía? La Reina Valera del 60. Está perfecto, muy bien. Dice, analogía tomada del matrimonio. ¿O acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque una mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras que éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Muy bien. Así, Te interrumpo ahí, Marta Lucía, perdona. ¿Está claro hasta ahí el ejemplo que Pablo está poniendo? Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Dice, mire, si una mujer está casada con un hombre, ¿cierto? Está, por la ley, está sujeta, está en yugo con ese hombre, se debe a ese hombre. Si esta mujer en vida del marido se une a otro hombre, esa mujer está en adulterio, ¿cierto? Pero si el marido muere, esa mujer queda libre, queda libre para volver a organizar su vida, para volver a casarse con otro hombre, ¿cierto? Así es la cosa. Y entonces ya no puede ser llamada adúltera. Seguimos, Marta. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Muy bien. ¿Continúo? Sí. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la letra. Muy bien. ¿Qué sucede? Dice allí. Resulta que cuando una persona acepta a Cristo, muere. La persona se muere. Así dice la Biblia de nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya estamos crucificados y muertos. ¿Sí? Nosotros morimos y morimos al yugo que teníamos de la ley. ¿Sí? Entonces quedamos libres de la ley. La persona queda libre de la ley en Cristo. Cuando la persona resucita, porque la Biblia dice que también morimos con Él, pero resucitamos con Él. Resucitamos, pero ya no para la ley, resucitamos para nuestro nuevo esposo, que es Cristo. ¿Sí está claro? Entramos en un nuevo régimen. Exacto. Ahora, sí, claro. Tenemos un nuevo yugo, ¿sí? El yugo fácil y ligero que es el yugo de Cristo. ¿Está claro, hermanos? Clarísimo. Muy bien. Entonces fuimos libres del yugo de la ley, ¿cierto? Gracias, Marta Lucía. Vamos ahora con Sandra. Le vamos a pedir el favor a Sandra. Préndelo, Sandra. Gracias. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver de qué somos libres. ¿De qué somos redimidos? Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándonos de en medio y clavándola en la cruz. Según este versículo, ¿de qué somos libres? ¿De qué somos redimidos? Sandra. Anulando el acta. Muy bien. De decretos. Exactamente. Dice, de la acusación de la ley. Resulta que en contra de nosotros, la ley tenía todos los argumentos legales. La ley tiene todos los argumentos para condenar al hombre. Usted sabe que hasta hoy se usa que cuando una persona va a la cárcel y se le oficia un documento, un pliego de cargos, ¿sí? Ese método es muy antiguo. Había dice allí, un acta de decretos, dice el versículo 14, ¿sí? Un acta de decretos que le es contraria al reo, que le es contraria al preso. Hay toda unas leyes que lo condenan. Pues, mire, la ley de Dios, los 613 mandamientos de la ley de Dios, nos condenaban a nosotros por nosotros haber infringido muchos de esos mandamientos y no todos. Entonces, cuando la persona es redimida, cuando el creyente es redimido de esa acusación de la ley. ¿Está claro el concepto, hermanos? Entonces, somos redimidos del yugo de la ley, como si fuera nuestro esposo, y somos redimidos de la acusación de la ley, porque era el pliego de cargos, ¿cierto? Era el pliego de cargos, el acta de los decretos que nos era contrario. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos? ¿Estamos bien? Bueno, si tiene alguna pregunta, no dude en prender el micrófono y hacerla. Según Gálatas 3:13. Oiga, estábamos en problemas. El hombre sin Cristo está en graves problemas. Gálatas 3:13 lo vamos a leer con Andrea. Andrea Paredes, gracias. Andrea. Buenas noches. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, perfecto. Muy bien. Andrea, ¿de qué fuimos redimidos? ¿De qué fuimos libres según ese versículo? Según el versículo, de la maldición de la ley. De la maldición de la ley. La ley no solamente era un yugo, la ley no solamente nos acusaba, sino que la ley nos maldecía. Qué tremendo. Imagínense la situación en la que se encuentra el hombre sin Cristo. Ahora, dice la Biblia que el Señor llevó esa maldición en el madero para aquel que ha creído en el que pone esa esperanza en él, ¿cierto? Sí, señor. Pero terrible. O sea, la maldición, la ley condenaba a la maldición eterna al hombre, condena al hombre a la maldición eterna, que es toda la eternidad separado de Dios. Esa es la maldición de la ley. Separar al hombre de Dios por toda la eternidad. Vamos al Salmo 32. Gracias, Andrea, y gracias, Albadoreli. Albadoreli, vamos al Salmo 32:2. Vamos a ver de qué nos redime el Señor. Sí, Señor. Dice Salmo 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Muy bien, Albadoreli. Según ese versículo, ¿de qué nos redimió el Señor? Mídetele, Albadoreli.
De todas nuestras... Nos redimió de de la iniquidad iniquidad y el engaño. y el engaño. Muy bien. Nos redimió de la culpa, dice, del pecado, de la culpa que produce la iniquidad y el engaño. Dice, es bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Sí? Mire, esto es importante saberlo, porque esto se aplica a usted, lo sepa o no, lo acepte o no, lo entienda o no, lo crea o no. Es verdad, el Señor nos libró de la culpa. Tenga muy presente esto. Si usted ha pecado, experimenta culpa. El pecado produce culpa. Y esa culpa que la persona tiene es del Espíritu Santo. Esa sensación de culpa la ha puesto el Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero si usted ha pedido perdón al Señor, si usted le ha confesado su pecado al Señor y continúa con culpa, esa culpa ya no es del Espíritu Santo, esa culpa es del diablo. Porque la Biblia dice que el Señor perdona, ha perdonado su pecado y mi pecado. Lo que hacemos al confesar es simplemente ponernos a cuentas con Él para no seguir cargando la culpa del pecado. ¿Está claro? Entonces, si usted no ha confesado, la culpa que tiene es del Espíritu Santo. Pero si usted ya confesó, le pidió al Señor que le perdone, está volviendo a caminar con Él, esa culpa que usted tiene ya no es del Señor. Ya no es del Espíritu Santo el que la pone, sino es el enemigo que quiere engañarle para que usted siga sintiendo culpa, porque la culpa lo que hace es seguir hundiendo al hombre, nos sigue hundiendo. ¿Se da cuenta? Muy bien. Vamos a leer Romanos 8:33 con Fabiola. Fabiola, gracias. Préndelo, Fabiola. Aquí estoy. Bueno, Eso. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Qué lindo. Dice, ¿quién Total. nos acusará? ¿Quién nos Nadie. condenará? ¿Cierto? Nadie. Si es Dios el que nos ha justificado. Ajá. Qué lindo. Cristo es el que murió por nosotros. Acuérdese de eso. El Señor nos redimió de la culpa, porque la culpa lo único que trae es hundir más a la persona. Vamos a leer, gracias Fabiola, vamos a leer con Gloria Peña, Romanos 6:23. Y con Nubia, Efesios 2:5. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y Efesios 2:5, ¿cómo dice? Ya. Nubia. Dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué lindo. ¿De qué nos redimió el Señor Jesucristo en la cruz? Según Del esos pecado. versículos. De la consecuencia eterna del pecado. De la muerte eterna nos redimió, nos salvó. ¿De acuerdo? Nos dio salvación eterna. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva es vida eterna. Y cuando estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Él. Acuérdese que en el griego hay dos palabras para vida. Una es bio, de biología, de biodiversidad, de bioseguridad, una palabra muy de moda hoy, ¿no? Los protocolos de bioseguridad. Bios es vida, biológica. Pero la otra palabra es zoe, con Z. Zoe. Z de zorro, O de Orlando, E de Ernesto.
Zoe es vida espiritual, vida eterna. Entonces, el hombre tiene bios, pero en su condición natural no tiene Zoe. Lo que el Señor nos regaló al redimirnos en la cruz fue que nos dio Zoe, nos dio vida espiritual, nos dio salvación eterna, nos libró de la consecuencia eterna del pecado, que es la condenación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bien, vamos bien. Gracias por su agilidad al leer. Me da la impresión de que hoy estamos mucho más ágiles. Vamos a Romanos 6:4. Ustedes, les decía yo al principio, hermanos, a todos que nos disculparan por leer tanto la Biblia, pero es que es fundamental porque mire que no estamos sacando una doctrina de nuestra imaginación o de nuestros argumentos humanos, sino que todo está en la Biblia. Por eso es muy importante leer la Biblia. O sea, en este estudio acudir tanto a los versículos, porque en los versículos están todos los argumentos que demuestran lo que el Señor hizo por el creyente en la cruz. ¿De acuerdo? Entonces, Romanos 6:14. Vamos con María Rosa. Gracias. Romanos 6:14. Bien, Ángel, María Rosa. Y Listo, alístate, Carlos Filipenses 1 y Jael 2 Corintios 3. Vamos a ver de qué nos redimió el Señor. Dice, por el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. ¿De qué nos libró el Señor allí, María Rosa, según? De estar bajo la ley. Y ahora al recibirlo vimos en gracia, al aceptar su salvación. Bueno, estamos libres de la ley. Pero en la primera parte del versículo, ¿qué nos promete el Señor? Que el pecado no se enseñoreará de nosotros, no nos controlará. Exactamente. O sea, tenemos una lucha por el pecado, pero podemos vencer el pecado. ¿Listo? Vamos a leer con Jael o con Carlos Filipenses 1. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Jael. Según, ¿qué promete el Señor en ese versículo? De que perfeccionará su obra en nosotros. Exactamente. Que Él que Él continúa haciendo su obra en nosotros hasta perfeccionarla. Muy bien, Carlos. 2 Corintios 3. Un momentico por allá. Tranquila, léelo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. ¿Qué promete el Señor en ese versículo para nosotros los creyentes, para sus hijos? Pues nos va a ir transformando hasta la imagen del Espíritu. Exactamente. O sea, que lo que el Señor nos promete es redimirnos del hábito del pecado, de los hábitos pecaminosos. Mire, todos tenemos una lucha con el pecado. Todos tenemos luchas con el orgullo, la lujuria, el chisme, el temperamento, el mal genio, la grosería, bueno, todos y esos otros, la ira, la amargura, la falta de perdón, todos tenemos luchas con el pecado. Pues la Biblia promete que el Señor nos está redimiendo y nos ha redimido del hábito del pecado, porque sabe que todos tenemos luchas con el pecado. Eso es lo que la Biblia llama santificación, que lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Listo? Muy bien. Se me trabó, permítame un segundito aquí. Muy bien. Vamos a Colosenses 1, 13, 14. Muy bien, hermanos. Entonces, les voy a pedir el favor aquí, si me perdonan, voy a repartir nuevamente versículos, ¿les parece? ¿Estamos? Entonces,
ustedes me perdonan, usted me contesta con el versículo cuando yo se lo dicte. ¿Listo? Vamos a pedir el favor a Clara Inés. Clara Inés, Colosenses 1, 13, 14. ¿Lo tienes? Rolito, Colosenses 2.15. ¿Tú nos ayudas? Colosenses 2.15. Sí. Gracias, ahorita. Hebreos 2.14, María Rosa. Ya lo María Rosa. busco. Hebreos 2.14. Marta Lucía. Sí, señor. Romanos 5 del 12 al 18. Sí, señor. Jael, 2 de Corintios 5, 17. Amparo Perea, ¿estás ahí, Amparo? Sí, señor. 1 de Corintios 1, 2. Ok. Heini, gracias. Heini, ¿estás ahí? Préndelo. Sí, señor. 1 de Corintios 6, 11a. 6, 11a. Apágalo, gracias. Está bien. Lucero, ¿estás ahí, Lucero? Lucero, préndelo. Tranquila. Fabiola, Fabiola Medina, ¿estás ahí, Fabiola? Estoy manejando ahorita. Tranquila. Muy bien, tranquila. Albadorelli, ¿estás ahí, Albadorelli? Sí, señor, aquí estoy. 1 de Corintios, no, perdón, Filipenses 1:6. Sí, señor. Muy bien. Tránsito. ¿Estás ahí, Tránsito? Sí, señor. Filipenses 3:12. 3:12. Sí, señor. Elizabeth, ¿estás ahí, Elizabeth Ordóñez? Muy bien. Mónica, ¿estás ahí, Mónica Lucía? Sí, Muy señor. bien. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Primera de Pedro 1, 15 al 16. ¿Listo? Muy bien. Seguimos, hermanos. Vamos bien, ¿cierto? Bueno. Según Colosenses 1, 13 al 14, que lo va a leer Clara Inés. Vamos a pedirle el favor a Clara Inés que nos lea. Préndelo, Clara Inés. Eso. ¿Ya? Sí, señora. Bueno, Colosenses 1, 13, 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De qué fuimos libres? ¿De qué fuimos redimidos según ese versículo, Clara Inés? ¿De dónde nos sacó el Señor? De la potestad de las tinieblas. Eso, muy bien, muy bien. Colosenses 2:15, Rolito. Préndelo. 2:15. Sí, señor. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué tremendo. Rolito, ¿tú nos podrías, en el contexto que estamos hablando, explicar ese versículo? ¿Cómo lo entiendes? ¿De qué fue lo que hizo el Señor con nosotros respecto del enemigo? Pues de que Él los exhibió delante del enemigo, les dijo, estos ya son libres, estos son mis hijos, estos son mis pequeños que ya no están en pecado.
Ya no están dominados ni esclavos. Amén. Entonces todos somos, aleluya. ¿Todos somos qué? Todos estamos, aleluya, contentos. Estamos felices. Así es. Así es. Efectivamente. Dice que el Señor despojó al diablo, ¿cierto? Despojó al diablo de la influencia que tenía sobre nosotros, ¿cierto? Y triunfó sobre las potestades demoníacas en la cruz. Así es, sí, señor. Hebreos 2:14, María Rosa, gracias. María Rosa, préndelo. Así, sí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo. Muy bien. Nos redimió del imperio de la muerte. Nos redimió del imperio de la muerte. ¿Sí? Le quitó, le arrebató de las manos al diablo esa hegemonía que tenía. Le quitó el negocio de la muerte, ¿sí? De las manos al diablo. Perdón que se me traba. Nos liberó de la esclavitud satánica. ¿Listo? De la esclavitud satánica. Muy bien. Le voy a pedir el favor. A Glorita Peña. Gloria, ¿estás por ahí? Sí, señor. Que nos leas la diapositiva. La paradoja de la redención. Cuando se proclamó la abolición de la esclavitud, Abraham Lincoln, 1863, muchos hombres que por ley ya eran libres siguieron viviendo años posteriores a esta fecha como esclavos. Qué tremendo. Lo interesante de esto, hermanos, lo triste de esto, es que aunque muchos hombres ya eran legalmente libres, siguieron siendo esclavos, ¿sí? Siguieron viviendo como esclavos. Y es una realidad que se vive mucho en el cristianismo hoy, ¿sí? Mucho cristiano, porque ignora estas verdades o simplemente no las puede creer, porque hay hay, digamos, una fijación mental tan profunda que dice, no, es que en la tierra las cosas no son así. No, pero es que no estamos hablando de las cosas de la tierra, sino de las cosas del cielo. Porque la persona no lo puede creer, siendo libre, aún sigue viviendo como si fuera esclavo. Sigue comportándose como si fuera esclavo. ¿Sí? Señora. Si me permite, me hizo recordar a un cuento, no sé si será cierto, pero en Santa Marta, donde yo vengo, había un cuento de que había un reo, un señor que era mendigo y pues era muy conocido, y decían que como él deambulaba por las calles, me habían dicho de que él había estado preso en la cárcel y ya había cumplido su condena y prefirió seguir viviendo en la cárcel por mucho tiempo, hasta que supongo que lo sacaron porque él decía, aquí tengo mis 3 comidas, entonces prefiero eso que salir a la calle donde no tengo nada. ¿Sí? No, son historias reales. Jael, eso no lo ha vivido solamente, no es la historia que escuchaste. Eso a muchas personas les ha pasado. ¿Sí? Inclusive yo he visto películas que hablan de eso, de personas que dijeron, no, yo prefiero quedarme aquí preso porque ya estoy acostumbrado a vivir de esa manera, no sé cómo vivir afuera, no sé cómo ser libre, ¿cierto? Es la verdad. Y a los cristianos nos puede pasar lo mismo. El Señor ya nos liberó,
pero seguimos viviendo como si fuéramos esclavos, como si fuéramos presos. Muy cierto, muy buen aporte ese. Es de la vida real, de la vida real, es cierto. Muy bien, permítame, adelanto acá. Muy bien, vamos a dejar acá eso y vamos a mirar esto. Muy bien, hermanos. Seguimos leyendo. Vamos a leer esta historia con Nubia. Nubia González, ¿estás por ahí, Nubia? Ya, acá estoy. Vamos a ver una parábola acerca de la redención. Esta es otra historia que nos ilustra para entender un poco mejor entender un poco mejor de qué se trata la redención. Gracias, Nubia. Préndelo, Nubia. No te escuchamos. Dale, Listo. pues. Una parábola acerca de la redención. Se cuenta de una ocasión que el famoso Abraham Lincoln liberó a una esclava. En una gira política, como candidato a la presidencia, llegó a un poblado que vendían esclavos en la plaza central. Una joven negra, agraciada y hermosa fue ofrecida en venta. Lincoln se acercó para ver la suerte de la joven y con compasión decidió rescatarla. Ganó la subasta y con mucha dificultad llevó a la renuente joven a su carroza. Ella, no sabiendo qué esperar, miraba a Lincoln con odio y desprecio, pero él, tomando el documento de venta, lo firmó declarándola libre y desencadenó y la soltó diciéndole: te compré para darte libertad. Ella, por fin reconociendo el acta misericordiosa por parte de aquel hombre desconocido, comenzó a llorar de gratitud. Se tiró de rodillas ante él y entre sollozos le dijo: si eres un caballero tan noble y generoso, me entrego libremente para servirte el resto de mi vida. Muy bien. Gracias, Nubia. Es una historia de la vida real que ilustra en términos terrenales lo que hizo Lincoln por una mujer para liberarla, lo mismo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros para darnos libertad espiritual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros respecto de esto, hermanos? Muy bien. Seguimos. Vamos a pedirle el favor a alguien que nos lea la diapositiva. Ustedes me perdonan, le pedí el favor pues a los primeros que llegaron. Ya a los otros que llegaron más tardecito no les tengo delegación y no los puedo ver aquí. Permítanme un momentico. Nubia, Nubia Cruz, ¿estás por ahí, Nubia? Sí, señor. Mire que acabé de cerrar acabo de llegar aquí a Zipaquirá. Muy bien, ¿venías en carro? ¿Tú venías en carro? En bus, Bueno. porque yo trabajo en Bogotá, entonces. Muy bien. Y acabé. Nubia, entonces, bueno, ayúdanos ¿Qué versículo es? No, ayúdanos a leer la diapositiva, ¿listo? Ah, bueno, listo, sí, señor. Muy bien. Las Ay, ahora. conclusiones. Se me metió aquí algo. Ay, Dios mío. Tranquila. Las conclusiones. Espere que estaba buscando la Biblia. Ya, listo. Estamos en la diapositiva, Bueno, conclusión. Fuimos redimidos de la ley, del pecado, de la esclavitud satánica. Muy bien. Entonces fuimos redimidos
de la ley, fuimos redimidos del pecado, fuimos redimidos de la esclavitud satánica, fuimos libres de eso. Usted tiene que vivir como libre, tiene que decir todos los días, Señor, gracias porque me hiciste libre, soy libre de la ley, del pecado y de la esclavitud satánica. ¿Listo? Párese ahí. Acepte eso, créalo, vívalo, disfrútelo. Dígale al Señor, permítame disfrutar de esta verdad tan maravillosa, que soy una persona libre de la ley, del yugo de la ley, de la maldición de la ley. Soy libre de los efectos del pecado, de la consecuencia del pecado y soy libre de la esclavitud satánica. Muy bien. Vamos a hacer un repaso. Vamos a pedirle el favor a alguien. A ver, ¿quién me ayuda? Andrea, ¿estás por ahí? Andrea Paredes. Andrea. Muy bien, entonces pidámosle el favor a Albadoneri. Albadoneri, ¿estás por ahí? Sí, señora, aquí estoy. Alba, ¿tú podrías definir el término redención? ¿Lo leo en la diapositiva? ¿Qué es redención? No, te estoy preguntando. Me está preguntando, sí, señor. Puedes Para ver mí, tus apuntes. redención quiere decir redimir, cuando uno cambia algo, ¿cierto? Cuando uno hace como un canje y fue lo que Jesús hizo en nosotros, por nosotros en la cruz. Bueno, me gusta bastante esa definición. Muy bien. Otra persona que nos diga qué es redención. Libertad. Muy bien, correcto. En términos teológicos o más bien en términos tradicionales, ¿qué era la redención? Otra persona que nos ayude. Miren sus apuntes, por favor. Hacer libre a un esclavo mediante el pago de un precio. Eso es redención. Hacer libre a un esclavo mediante el pago de un precio. De un valor. ¿Cierto? Hay tres grandes consecuencias de las que fuimos redimidos. ¿Cuáles son? Fabiola, ¿estás por ahí? Fuimos redimidos de tres cosas. Sí, señor. ¿Te acuerdas cuáles son esas tres cosas de las que fuimos redimidos? Una del pecado. El pecado. Y las otras las escribí, pero no estoy con mis apuntes ahora. Muy bien. ¿Cuáles otras dos? Ayúdenme, por favor, a Fabiola. La ley del pecado. Y la esclavitud. Y de la esclavitud De la esclavitud satánica. satánica. Muy bien, muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla para que los que se ven ahí se den un aplauso, por favor. Eso, gracias. Muy bien. Pero seguimos avanzando, hermanos, porque hay harto por hacer. Tenemos mucho trabajo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a entrar a hablar de... Oh, qué lindo. Muy bien. De identificación. Identificación. ¿Qué le sugiere a usted esa foto para hablar de identificación? ¿Qué idea viene a su mente? Son idénticos, son gemelos. Parecidos, Gemelos. Son iguales. Iguales. Los registros civiles. ¿Cómo? Me acuerdo cuando hacían los vicios que tocaba identificarlos, tocaba darle el registro civil. Lo primero que uno hace es llevar al registro civil. Exactamente. De hecho, sirve también el ejemplo, ¿no? Todos tenemos una identificación. Identidad. Todos tenemos una identificación que nos da identidad, nos identifica. Muy bien. Somos gemelos de Cristo, es lo que vamos a estudiar. Somos exactamente iguales. Dios nos ve y nos ve igualitos a Cristo. Muy bien. Apunte estas definiciones si quiere. ¿Qué es identificación? Es llegar a tener las mismas características.
Identificación es hacer que dos o más cosas que son distintas aparezcan como idénticas. Eso es identificar. Hacer que dos o más cosas que son distintas aparezcan como idénticas. ¿Alguien que me lea la diapositiva ahí abajo que no la veo? Identificación, llegar a tener las mismas características, Sí. hacer que dos o más cosas que son distintas parezcan como idénticas, Sí. exactamente iguales. Eso es identificación, exactamente iguales. Exactamente iguales. Gracias. ¿Qué es Pastor, pero ¿es identificación o idéntico? Porque hacer que dos cosas se parezcan es ser idéntico, porque identificación es con lo que se identifica algo, ¿no? Sí, muy bien. ¿Con quién estoy hablando? Mónica. Mónica. Mónica, esa pregunta está muy buena. Identificación es la doctrina. O sea, vamos a hablar de la doctrina de la identificación, ¿cierto? Que nos hace idénticos a Cristo. Entonces, calidad de idéntico es exactamente igual. ¿Sí está claro? Lo que estamos definiendo es la doctrina de la identificación que nos hace idénticos a Cristo. Entonces, la definición que estamos haciendo, o algunas definiciones que estamos usando ahí son de idéntico. ¿Sí es claro el concepto? Ok, ya, así sí. Muy bien. Identificación es compenetración. Esta me llama mucho la atención. Identificación es meter una cosa dentro de otra, a tal punto que su naturaleza es cambiada. Vamos a poner un ejemplo de identificación, que es meter una cosa dentro de otra, a tal punto que su naturaleza es cambiada. El injerto de una planta. Bueno, ese ejemplo está muy bueno, un injerto. Yo injertaba las rosas y Sí. uno tomaba una de un color y otra de otro color, y la naturaleza, la nueva, cambiaba su naturaleza porque tomaba parte de la una y parte de la otra para convertirse en una totalmente diferente. Bueno, ese ejemplo está muy bueno. Pues me llegó aquí a la mente con la frase esta Ilustra. de que su naturaleza es cambiada. Ilustra muchísimo, ¿no? Ilustra mucho. ¿Y de qué color te salían las rosas? ¿Ya no te salían rosas rojas, No, blancas? por ejemplo, yo cultivaba mucho una color salmón, lindísima, y duré bastante tiempo logrando ese color que yo quería, con una rosa roja, y dependiendo la intensidad del rojo con el blanco, entonces me daba una de otro color. Qué lindo, muy bien. Son ejemplos que ilustran, no quedan absolutamente, o sea, el Señor hizo algo más profundo con nosotros, pero son ejemplos que ilustran. Es como cuando usted, por ejemplo, echa en el café, echa el azúcar y lo revuelve, ¿cierto? Revuelve el azúcar al punto de que el azúcar como tal, los gránulos desaparecen, ¿cierto? Ya Disolución. desaparecen. ¿Perdón? La disolución. Exactamente. Se disuelven totalmente dentro del café. Entonces, usted para obtener otra vez el azúcar de ese café tendría que hacer un proceso de destilación más complicado para obtener otra vez el azúcar. ¿Sí está claro? Porque ya cambia la naturaleza. O es como cuando usted mezcla el café con la leche, ¿cierto? Ya cambia su composición. Bueno, son ejemplos que se quedan cojos, pero nos ayudan a ilustrar lo que es la identificación, ¿sí? La identificación en la Biblia realmente es bautizo. Bautizo es la definición anterior, es meter una cosa dentro de otra a tal punto que su naturaleza es cambiada, ¿sí? Eso es bautizar. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, fuimos bautizados en Cristo, fuimos metidos dentro de Cristo a tal punto, fuimos identificados con Cristo, metidos en Cristo, de tal manera que ya nuestra naturaleza es una sola con Cristo. De eso es lo que vamos a hablar en esta porción de la soteriología, es bautizar. ¿Listo? Hermanos, ¿estamos?
En el Ok. momento, muy bien, gracias, Mónica. En el momento que una persona recibe a Cristo, sin usted darse cuenta, usted no es consciente de eso. Algo genético espiritual, si me perdonan el término, algo a nivel espiritual, a nivel de su genética espiritual, sucede con usted y conmigo, y es que somos identificados inmediatamente con Cristo. Es una verdad en todo creyente. Eso no es solamente para cierta clase de creyentes. Es una verdad en usted y en mí, lo entendamos o no, lo aceptemos o no, lo creamos o no, lo disfrutemos o no, lo aprovechemos o no, usted está identificado con Cristo, le guste o no. Es más o menos de esa manera que sucedió. Usted puede decir, no, pero es que no lo entiendo bien. ¿Cómo así? No, eso sucedió en usted. Usted está identificado con Cristo, es uno con Cristo. El Padre, al mirarle a usted, no ve a usted, no lo ve a usted, ve a Cristo en usted. ¿Sí? Cuando el Padre me mira a mí, no ve a Héctor, ve a Cristo. Eso es el quid de la identificación. La identidad en Cristo es un asunto posicional. Es como Dios me ve. ¿Por qué? Porque usted puede decirme, Héctor, yo no me veo así. ¿Sí? Pues quiero decirle que yo muchas veces no me he visto así. Yo no me veo como Cristo. Yo me veo lleno de errores, de pecados, de debilidades, de imperfecciones. Yo me veo así, ¿cierto? Afortunadamente el Padre no me ve así. Él me ve como Cristo, como a Cristo. Es un asunto de mi posición. En mi posición yo soy como Cristo. En mi condición yo soy una persona llena de defectos, llena de debilidades, llena de limitaciones, llena de taras. Pero es como Dios me ve, no como yo me veo. Todo lo que es verdad en Cristo es verdad en mí. Todo lo que es verdad en Cristo es verdad en usted. Es un evento que sucedió al momento de usted conocer a Cristo, llegar a Cristo, pero que tiene trascendencia eterna en su vida y en mi vida. Es un evento puntual que sucedió en un momento de mi conversión, en el momento de mi conversión, pero que tiene una trascendencia por toda la eternidad. Bueno, este es un dibujito que, que nos ayuda a ilustrar cómo nos ve el Señor. ¿Sigue el dibujito? Vamos a leer ahorita con Marta Lucía. Mire este dibujito, hermanos. Son simplemente eso, dibujos que nos ayudan a acercarnos al concepto de la identificación. Pero en Romanos 5, yo voy a estar interrumpiendo mucho a Marta Lucía en este pasaje. En Romanos 5 vamos a leer qué fue lo que pasó con nosotros. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pregunta, Marta Lucía. El pecado entró al mundo por un hombre. ¿A través de qué hombre entró el pecado? Adán. Muy bien. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cierto? Y por el pecado la muerte. ¿Y qué pasó con el pecado? Dice, el pecado pasó a todos los hombres. Algo se alteró en nuestro ADN espiritual, ¿cierto? Y nos infectamos de ese virus mucho más peligroso que el COVID, que se llama pecado. De ahí en adelante, toda la raza humana
nació con el defecto espiritual del pecado. Todos nacimos muertos a partir de allí. Gracias, Marta Lucía. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muy bien. Seguimos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia del don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice, Y con el don, gracias, Marta Lucía, regálame un segundo. Dice, el don no fue como la transgresión. Si por la transgresión muchos murieron, por el don de Dios, muchos reciben gracia y perdón. ¿De acuerdo? Sí. Esa es la bondad, ¿no? Así es. Así es, Marta Lucía. Una persona puede decir, bueno, yo ¿por qué a mí me van a achacar el pecado de Adán si yo no pequé como Adán? ¿Por qué a mí me tocó nacer con esa herencia si yo no tuve la culpa de nada? ¿Cierto? Es el argumento que los hombres podemos decir. Pero según esto, es que es porque nosotros formamos parte de esos muchos. Así es. Uno, eso. Y dos, así como yo no hice nada para ganarme el pecado de Adán, tampoco hice nada para ganarme la gracia del Dios de la salvación. Qué maravillas. Yo le confieso que nunca lo había entendido así claritico. Muy bien, Marta Lucía, me fascina. Y con el don, 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Tenaz, ¿no? Sí, el juicio vino a causa de un solo pecado. Sí. Para condenar a todo el mundo. Pero el don vino a causa de muchos pecados para justificarnos a todos. Para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que tiene más mérito la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Qué tremendo. Tú lo has dicho muy bien, Marta Lucía. Es más poderosa, dice, donde es más poderosa la salvación del Señor que el mismo pecado de Adán. Donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. La gracia. El 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Qué tremendo. El hombre nace identificado en Adán. Todos somos hijos de Adán. Y por ser hijos de Adán, pecadores, nacimos muertos. Somos pecadores, enemigos de Dios. Pero cuando una persona acepta a Cristo, recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, inmediatamente su identidad cambia. Su identidad cambia. Entonces, de la misma manera que recibió la identidad de Adán sin merecerlo, asimismo recibe la identidad de Cristo sin merecerla. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos a seguir explicando la doctrina de la identificación en Adán y en Cristo. Le vamos a pedir el favor. Pastor, buenas noches. Disculpe, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Ahí, pastor, es cuando entra entonces lo que es el bautismo.
que es cuando ya entramos como con una nueva identidad, pastor. Cuando uno se bautiza ya y es bautizado pues en el amor y en el temor de Dios, ya es como si uno recibiera una nueva identidad, ya apartado del pecado, o en sí el bautizo no tiene la misma virtud si uno igual no se aleja del pecado. Lucero, tú me estás hablando del bautismo en agua, ¿cierto? Sí, sí, Ah, muy sí, bien, muy pastor. bien, muy bien, correcto. ¿Qué gran pregunta has hecho, Lucero? Me parece muy pertinente esa pregunta, porque es necesario hacer diferencia entre el bautismo espiritual, que fue lo que sucedió cuando una persona recibe a Cristo en su corazón. Esa persona es bautizada en Cristo, es bautizada a nivel espiritual. La persona no se dio cuenta de eso, ¿cierto? Sino que cuando recibe a Cristo, esa persona es inmersa, es metida en el cuerpo de Cristo, es metida en Cristo. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Eso sucede sin que tú te des cuenta. El bautismo en agua es una expresión externa de mi conversión interna. ¿Sí? Entonces, el bautizo en agua no salva. El bautismo en agua no produce eso que nosotros estamos hablando, simplemente lo expresa. ¿Sí? Es una expresión externa de una decisión interna de una transformación interna que ya la persona está viviendo. ¿Sí está claro? Ah, ya. Sí, Entonces, el sí, 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 bautismo en agua pastor. tiene un efecto de dar testimonio público de la fe Entiendo. interna que estoy viviendo. ¿Sí respondo? Ah, ya. Ok, listo, pastor. Gracias por la aclaración. Ok, gracias. María Rosa quiere decir Tengo algo. una pregunta. Pastor, y en el bautismo, en el nuevo nacimiento, es en el bautismo espiritual, ¿cierto? Ese es el bautismo espiritual. Qué gran pregunta has hecho. Ahorita vamos a mirar una diapositiva de eso exactamente, María Rosa. Gracias. Sí, señora. Muy bien. Fantástico. Muy bien. Son ustedes un grupo muy especial, hermanos. De verdad que sí. Seguimos aquí. Entonces estamos viendo este. Entonces, todo hombre nace identificado con Adán. Todos nacemos identificados con Adán y con naturaleza adánica. O sea, la naturaleza adánica es una naturaleza pecaminosa. Nacemos muertos espiritualmente. Solamente 3 personas, ojo con esta pregunta que les voy a hacer, solamente 3 personas han nacido con vida espiritual a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Cuáles fueron esas 3 personas que nacieron con vida espiritual? El resto hemos nacido muertos. Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu La Santo. Trinidad, la Trinidad. Trinidad. Ojo con la pregunta, ojo con la pregunta. Sí. Solamente 3 personas han nacido con vida espiritual a lo largo de toda la historia de la humanidad. Adán, Eva y Jesucristo. Adán, Eva y Jesús. Muy bien. Jesús, Adán, Eva. Así es, Gloria. Sí, señora. Solamente 3 Adán, personas Eva y Jesús. solamente nacieron vivas. Adán, Eva y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que Qué sucedió bien. con Adán y Eva es que porque pecaron, murieron. Y la herencia que todos los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de Adán y Eva hasta hoy hemos nacido muertos espiritualmente. ¿Está claro? Y ahí hay como un dilema como sexista, pastor, porque pues a la Eva no la culpan de nada y esa fue la mayor causante de que Adán pecara, ¿cierto? Entonces siempre le echan la culpa al pobre Adán cuando Eva también tuvo culpa. Bueno, que conste que yo no he dicho La nada al culpa fue del respecto. enemigo, sexista. Martica, me extraña. No, Martica, la culpa fue del Ahí enemigo. era un chiste sexista. Muy Pero bien. Para los hombres, para los... Él debía tomar decisión por sí mismo. Tenía que tener Que conste criterio. que yo no he dicho nada al respecto. Sigamos aquí. Moción de orden, por favor. Muy bien. Está muy bueno, está muy bueno. Entonces, Dios ve al hombre
como vio a Adán, porque nacemos con la naturaleza de Adán. ¿Sí? Dios ve a cada hombre como ve a Adán, muerto. Todo lo que es verdad en Adán es verdad en el hombre sin Cristo. Pero, como dice 2 Corintios 5:17, Jael, muchas gracias. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron nuevas, las cosas viejas pasaron, es aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Jael. Gracias. Este versículo, aunque lo hemos aplicado muchas veces y está bien aplicado, digamos a nuestra vida práctica, que tenemos que mirar hacia adelante y olvidar lo de atrás y que nuestra vida pasada quedó atrás, realmente lo que ese versículo está diciendo es que en Cristo tenemos una nueva identidad. Eso es lo que quiere decir realmente el versículo. Que lo pasado, que nuestra identidad en Adán, nuestra identidad vieja, nuestra vieja identidad, nuestra vieja cédula, ¿cierto? En Cristo pasó. Ahora tenemos una nueva identidad. En el momento que recibimos a Cristo, somos sacados de la naturaleza adánica y colocados en una posición de identidad en Cristo. No quería mover esto. De identidad con Cristo. ¿Está de acuerdo? Este dibujito creo que ilustra mucho cómo nos ve el Padre. Así nos ve el Padre. Ahora, así debemos aprender a mirarnos nosotros mismos. ¿Sí está viendo el dibujito? ¿Cómo nos ve el Padre? Con Cristo juntamente crucificados. Con Cristo juntamente resucitados. Así debemos aprender a mirarnos nosotros mismos. Vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso. Mónica, ¿estás ahí? Préndelo, Sí, Mónica. señor. Muy bien, entonces vas a señalar la respuesta correcta, si es correcta o no es correcta. Identificaciones. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. ¿Correcto o incorrecto? No, incorrecto. No, correcto, correcto, exactamente iguales. Correcto. Correcto. Muy bien, muy bien. Muy bien, seguimos con Mónica. ¿Quieres completar la frase? Ante Dios, el hombre sin Cristo está identificado con la naturaleza De Dios. De Adán. Sin Con la, Cristo. con la naturaleza de Adán, De Adán. adánica. Dale. Mientras que el cristiano está identificado con la naturaleza de Cristo. Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Sí. Sí, señor. Muy bien. Creo que vamos a quedar aquí para de hoy en 8 terminar con nuestro seminario de soteriología, hermanos. ¿Les parece bien? Sí, señor. Muy bien. No sé si quieran decir algún aporte, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, ¿Alguna ofrenda para Héctor? ¿Alguien también vale? Amén. Wilson. Yo quiero decir algo. Claro que sí. O sea, el volver a repasar estos temas, sino como centrarse en los versículos que hemos visto, es la gran responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos. Si Dios nos ve como Cristo, yo me pregunto cómo nos ve cómo nos están viendo las otras personas. ¿Si ven a Cristo a través de nosotros o no? Eso es lo que quería Es decir. la pregunta del millón. Claro, con respecto que me dejó muy me llegó a mi corazón
un video que el pastor Wilson nos mandó para verlo. O sea, me tocó mucho porque o sea, el mundo en este momento son los cristianos. Y nosotros los cristianos, me meto ahí, somos muy cómodos. O sea, el estar aquí o en la misma iglesia, la comodidad, o mejor me hago con mis hermanos porque son mejores y no me tratan mal, pero gran comisión y el contar todas estas verdades al mundo es que tenemos que hacerlo. A mí me dejó muy impactada porque siguen haciendo cosas en el mundo y nosotros que tenemos la verdad no lo hacemos. Nos quedamos, guardamos hoy hasta dentro del martes, pero ¿qué evangelizamos? ¿Qué estamos haciendo? Y el mundo se está perdiendo y dice que Dios nos ve como Cristo, entonces quedo más impactada pues con lo que vi y con la clase de hoy, que eso lo sabemos desde hace muchos años y nos lo han dado a estudiar, pero quedamos ahí. De ahí no salimos a ninguna otra parte. Era como mi reflexión que quedé hoy. Qué bueno. Como muy impactada con esas dos cosas. Pastor, ¿le puedo responder a Rosita con Primera de Pedro 1, 15, 16? Dale, ¿cómo dice? Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Y aquí viene lo mejor. 3:15, ¿verdad? Pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Entonces, la importancia de portarnos bien como seguidores de Cristo. El testimonio. El testimonio de vida. Lindo, hermanos, un tiempo muy agradable el que hemos tenido. Tiene que ser luz y sal, ¿no? Sí. Así es. Sí, señor. Muy bien. Vamos a dejar ahí, hermanos, le damos la palabra al pastor Wilson